O sea, si vamos a iniciar ahora sí. Cualquier cosa, pues me preguntan. Puede ser así inmediato o hasta el último. La dinámica que tenemos es al final Ah, correcto. Perfecto. De acuerdo. para no interrumpirte. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, ya me conocieron, soy Francisco Galindo, todo el mundo me dice Paco, me conocen así como Paco. Pues vamos a iniciar hablando de la tradición del Día de Muertos. Primero, antes que nada, pues hablando un poquito de lo general a lo particular. Pues bueno, la declaratoria, como todo el mundo sabemos, pues fue hecha por la UNESCO con la presentación del expediente hecha por el gobierno de Michoacán y precisamente se llamó Fiestas Indígenas Dedicadas a los Muertos. Con ese título se nombró Patrimonio de la Humanidad. Bueno, primero el proceso administrativo que tiene la UNESCO se nombra y se enlista en la lista representativa de patrimonio inmaterial en la UNESCO. Con ese nombre, precisamente en 2003, se hace el proceso administrativo que tiene que ver con recabar información, hacer talleres con las personas, con los portadores de la tradición, que así le llamamos a todos los que hacen estos rituales o estas formas de manifestación cultural de Día de Muertos. Y bueno, con este nombre se registró en 2008. Este es un altar típico de aquí de Jalisco. Si se fijan, tiene elementos muy de Jalisco porque recuerden que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, la tradición de muertos cambia dependiendo de la región en donde nos encontremos. En Jalisco hacia el occidente es más sobria, hacia el centro y sur es más fuerte la tradición, con más elementos. Y bueno, ya hacia el norte es todavía más sobria, en algunos lugares ni se celebra. Y ya les iré platicando más adelante. Aquí tenemos otra muestra de un altar en la Huasteca. Y bueno, lo que les comentaba, que en 2003 se inscribe la manifestación en la lista representativa. Ya con el proceso administrativo, en el 2008 se hace la declaratoria formal y bueno, se le nombra como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aquí tenemos otro altar estilo de la Huasteca hidalguense. Si se fijan, los elementos, algunos son muy parecidos entre todos hay elementos que van a ver que son muy similares entre las manifestaciones, que son como básicos, diríamos nosotros, y hay otros que son ya muy propios o muy regionales o muy, muy locales de montar un altar o una manifestación del Día de Muertos. Tenemos un altar que se montó en el Palacio Municipal de Guadalajara. Y bueno, un poquito del marco histórico para que conozcamos cómo es la tradición. Pues bueno, pues tiene su origen prehispánico. Recordemos que todos desde que el hombre existió, pues bueno, para recordar a sus fallecidos, a sus muertos, bueno, pues los enterraban en diferentes formas. Entonces, desde la época prehispánica, pues viene esta tradición de enterrar a nuestros muertos, ¿no? De darles culto. Pues se enterraban con objetos, totalmente, como puntas de flecha, hachas, alimentos, vasijas. Y bueno, pues y ya a finales de la edad de piedra, pues ya se crearon como tal cementerios ya establecidos, siempre cercanos a la humanidad o a las comunidades donde habitaban las personas, cuando se volvieron ya sedentarias, bueno, pues se tenían ya un lugar donde resguardaban o hacían respeto a sus muertos. Entonces se crean ya cementerios como tal. También en la época prehispánica, bueno, pues hacia el año 900, ellos le llamaban la fiesta grande de los muertos, y ellos no ponen altares. Recordemos que la tradición de altares es una manifestación que viene al sincretismo de los españoles con los indígenas. Entonces, a esa época todavía no se tenía como tal un altar como lo que conocemos, sino era más bien una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Pues es algo muy sencillo, es poner en el piso elementos que nos da la tierra. Y claro, respetando todos los elementos que nos da la naturaleza, desde la comida, las frutas, el aire, el agua, la tierra, todos los elementos que nos da la madre tierra. Eso es agradecerle y bueno, pues es como regresar. Se supone que ellos en su cosmovisión prehispánica pues tenían la visión de que cuando morías regresabas otra vez a la tierra,
que es la que te dio el nacer, ¿no? Y te daba todos los elementos, agua, tierra, viento. Y esa es una ofrenda, es muy sencilla, son elementos muy sencillos, pero bueno, los 4 puntos cardinales que se les da el pedimento de gracia, el cielo, la tierra, los elementos de ese, que son como parte de la cosmovisión prehispánica. Aquí tenemos parte también del altar de la región de Hidalgo. Si se fijan aquí, hay muchos elementos, como ya es el sincretismo, aquí hay muchos elementos que ven que si se fijan son de la madre tierra, ¿no? Las frutas, las verduras que nos da la madre tierra y bueno, que tienen que ver con esta visión prehispánica fusionada con la española. Aquí les quise poner una infografía. Recordemos, aquí es bueno decir, en el internet, yo siempre les digo que no se guíen siempre del internet, porque encontré muchas infografías con datos mal, o sea, que no, que te dan recetas, digo, sí hay elementos básicos, que los vamos a ver al último, que efectivamente tienen que llevar un altar, pero normalmente todas las cuestiones que están en internet tienen muchos elementos ya que le han agregado, que si 52 velas, que si de color blanco, que si de color amarillo, que si la sal, que si el perrito, o sea, hay cosas que debemos ser muy cuidadosos cuando investigamos, de no fiarnos solamente de la primera fuente, porque muchas veces son informaciones erróneas. Entonces, también debemos que ver qué tipo de altar queremos montar o qué tipo de ofrenda, porque no es lo mismo la ofrenda en Jalisco, un altar en Jalisco que un altar en Michoacán. E inclusive en Michoacán no es lo mismo un altar en la zona lacustre que en la zona central de Michoacán o en la zona de Tierra Caliente. O si nos vamos a la Huasteca, es muy diferente un altar en la zona de la Huasteca, de las Huastecas, en la que es regional, a la zona de Yucatán, por ejemplo. Entonces, sí hay que tener cuidado dependiendo cómo queramos montar nuestro altar o qué elementos lleva nuestro altar, dependiendo la región o el lugar donde nos encontremos o la forma que queramos montar nuestro altar. Aquí siguiendo con los elementos históricos, bueno, pues en la época colonial ya tuvimos la conquista religiosa y bueno, con eso tenemos el sincretismo que hubo con lo prehispánico, la visión prehispánica y lo católico que traían los españoles. Y bueno, esta mezcla nos da lo que es el Día de Muertos, que como tal, pues bueno, es lo que tenemos hasta la actualidad, esta mezcla o esta fusión o este sincretismo de estos dos elementos, prehispánico-español o religioso. Y bueno, nos marca, de acuerdo al calendario católico, bueno, el día 1, que es el dedicado a los angelitos, a los niños, y el día 2 a los adultos, y que se supone que 5 días antes tiene que ver con personas que tuvieron accidentes o suicidios, que no propiamente la iglesia los considera como santos, ¿verdad? Pero también se consideran parte de la ofrenda de respetar la cuestión de los muertos. Aquí la visión, les voy a dar un poquito de la visión de la cultura azteca o mexica. Bueno, que para ellos la muerte es una festividad. Recordemos que en todos los países de Europa, por lo general, la festividad, allá no festejan la muerte, al contrario, ya es de duelo total. Aunque acá también es de un duelo, también es de respeto y también es de festividad. Recordemos que aquí en México somos de los pocos países a nivel del mundo que nos reímos de la muerte, aunque es dolorosa, también nos reímos de ella. Y es una festividad. El morir es festejar. Entonces, la visión que tenemos del prehispánica es la vida, la muerte y la reencarnación. Se supone que ellos, al momento de que vivimos, nacemos, hacemos todo el proceso, morimos, y ellos dicen que reencarnamos otra vez en otros elementos, ¿no? Ya sea en la naturaleza, en animales, y seguimos adelante. Hay una existencia del inframundo. También hay recordemos que existen relatos donde se supone que metían a los muertos en forma de feto, una forma de este tipo, en cántaras o en vasijas. Se supone que recordando el vientre de la madre, y los enterraban en la tierra precisamente con ese fin
de volver a renacer o reencarnar en otra cosa. Entonces, precisamente por eso se enterraban en esa posición fetal. Por eso algunas tumbas que se han descubierto, sobre todo de Tiro, algunas son en esa posición, precisamente con el fin de esa visión de reencarnar en otra cosa. También se les ponía en la boca un jade, se supone que era una de las piedras más preciosas, haciendo referencia a su corazón. Recordemos que también había el paso del Mictlán, que es el paso que es el inframundo. Por eso en algunas culturas se les pone el perrito que normalmente conocemos, que es el que nos ayuda a caminar por ese inframundo, por esos caminos. Se le ponían también objetos. Recordemos que en las tumbas de Turo siempre hay objetos, vasijas, platos, cerámica, joyas. Y se supone que al llegar al séptimo cielo, conforme a la visión prehispánica, bueno, pues ya el alma se libera. Después con la conquista, pues tenemos ya el infierno, que ya aquí ya es una modulación religiosa, que el cielo, el infierno, y tenemos la conducta que regula al hombre, y bueno, el temor a la muerte, que es lo que ya nos mezcla ese sincretismo con lo español. Así más o menos los enterraban algunas veces, o en vasijas. Si se fijan, ahí tienen elementos de cerámica, comida. Inclusive en algunas culturas, como en Egipto, las enterraban con sus sirvientes, a ese grado, para que les sirvieran en el otro mundo, ¿no? Por ejemplo, en Egipto les ponían los gatos, en este caso nosotros los perros. Y hay que ser muy cuidadosos porque también me ha tocado cuando voy de concursos de altares, precisamente les quieren poner, diferenciar lo que es una ofrenda de un altar. Una ofrenda es más sencilla y lleva otros elementos, y un altar lleva otros elementos y es más elaborado. Entonces sí hay que saber diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Luego les voy a hablar un poquito de del Día de Muertos en algunos estados, que también para que vean la diferencia, cómo es. Por ejemplo, en este caso, mira, aquí van a ver diferentes tipos. Tenemos un poco del de Aguascalientes, Michoacán arriba donde está el Cristo, otra parte de Michoacán y otra parte de Oaxaca. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, como les comentaba, dependiendo de la zona en donde nos encontremos, pues es la forma en que se celebra el Día de Muertos. No es lo mismo en la zona lacustre que en la zona central de Michoacán, o que en la región de los 11 pueblos, que es totalmente indígena. Entonces, tenemos aquí que es un sincretismo totalmente indígena con la conquista. Se hacen ofrendas y altares también. Es una fiesta y una convivencia. Aquí yo digo que es un espectáculo turístico porque se ha convertido, sobre todo Pátzcuaro, más que ser ya un ritual de conservación y de santidad, más bien se ha dedicado a ser ya un espectáculo desenfrenado, de bebida, de fotografías, de turismo cultural, más que, más que de un sentimiento de ofrendar y de respetar a nuestros muertos. Pero bueno, también ellos también preservan la tradición, son de los que tienen más arraigada la tradición en el centro del país, centro occidente. Pues fueron ellos los que presentaron la petición para que se declarara como patrimonio. Y también ellos realizan diferentes actividades en torno a la festividad. No solo es el ir a adornar sus tumbas o montar altares, sino también a través de otras actividades fomentan lo que es el Día de Muertos o lo celebran con tianguis, por ejemplo en Patamban, en Pátzcuaro, y es donde venden artesanías, venden comida típica de la época. Y es un poquito, y estas fotos son de la zona lacustre, cuando fui algunos años, y bueno, los altares son bellísimos, los invito si pueden ir alguna vez a Michoacán, la verdad convivir en la noche, como a la 1, 2 de la mañana, estar ahí oyendo cómo rezan en purépecha, o cómo hacen sus cantos, es impresionante, te los invito, no vayan a la zona de Pátzcuaro, porque esa es más turística, y no tienen tanto lo bonito, sino está lleno de gente y eso no deja apreciar realmente la verdad.
pero si se van al otro lado de la zona lacustre, a Sinsunzan, a Cuitzeo, a Iguazio, a esa zona, les recomiendo que vayan y van a pasar algo muy padre. Aquí tenemos otra zona. Por ejemplo, la señora que está ahí me tocó oírla rezar en Purépecha, es toda una experiencia, se siente un ambiente muy bonito de misticismo y adornan sus tumbas, todas las familias se juntan en su tumba de sus muertos, las adornan, comparten alimentos, es todo un ritual muy bonito. Y se fijan en la parte de abajo, tenemos otras 3 fotos diferentes de cómo se montan altares, cómo los están montando, cómo llevan flores, los arcos que utilizan, porque también es muy diferente las formas de montar en un lugar que otro. En algunos llevan arcos, en otros no, en otros llevan panes de diferentes formas, que también vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de pan, dependiendo también la región. Si nos vamos, por ejemplo, a Pátzcuaro, pues tenemos en Pátzcuaro lo que les decía, ya más comercial, pero ahí se comercializa más lo que es la cuestión de las artesanías, todo alrededor de la muerte, desde Catrinas, que es lo más típico en Michoacán, las calavitas de azúcar, elementos de azúcar, como féretros, cenas costumbristas, etcétera, hechas de azúcar. Pues también se hace en el mercado el alfeñique, como lo conocemos como tal, eso también, janichos, iragüen. Y ahí en esto se hace un ritual que se llama la cacería de los patos. También se hace la vigilia en los panteones, como les comentaba, que eso es solamente hecho por mujeres y niños. Los hombres no llegan hasta más tarde. Los que adornan normalmente las tumbas son los niños y las mujeres. Es importante para ellos, en la cosmovisión de ellos, los arcos, representando la cuestión del viento. Y también es una adaptación de los misioneros que llevaban su cruz, el sol, Venus, fuego, toda esa cosmovisión prehispánica que tiene esa parte del Día de Muertos, conjuntada con el sincretismo religioso católico. Aquí también puede ver, dan ellos gracias a los 5 puntos cardinales, al sol, a la luna, a todos los elementos de la naturaleza, porque recordemos que lo prehispánico, como decíamos al principio, tiene que ver siempre con los elementos que nos da la madre tierra. Acá, por ejemplo, es otra zona. Vamos a hablar primero acá de Jimbanca, en una comunidad que se llama San Ángel Surumucapio. Ellos realizan lo que son sus altares de esta forma, son caballitos, los adornan, se llaman enrosos, caballitos enrosados, y bueno, los hacen 18 personas y ahí los ponen también en sus mesas, decorados con sus fotos de sus personas que ya murieron, y si se fijan son elementos que nos da la madre tierra. Como es una zona ya más apegada hacia lo indígena, pues precisamente tenemos esos elementos que nos da la madre tierra, ¿no? Desde flores tradicionales, los platillos que comía el difunto, alfeñique, el elote, que son elementos propios de lo prehispánico y que, bueno, siguen hasta nuestros días, que son elementos que seguimos consumiendo en nuestros días. Luego tenemos en la Cañada de los 11 Pueblos, que aquí es meramente, totalmente indígena. Aquí son 11 pueblos precisamente en una cañada, que también los invito a que visiten. Se hace un tianguis muy padre, muy tradicional, donde se venden todos los elementos que hacen los indígenas, desde textiles, artesanías, y se hacen ofrendas en las tumbas. Aquí es una portada del cementerio, y vean qué bonito está el arco que hacen ellos, que es lo que los distingue a ellos normalmente en Michoacán, esos arcos así en forma de cruz y cuadrados, y que están son muy bonitos. Ahí se le ponen elementos de alfeñique, naranjas, plátanos, elotes, todo lo que nos da la madre tierra, como parte de su agradecimiento. Y por ejemplo, acá lo que 18 personas que hacen acá en San Ángel, bueno, pues las hacen con varas de laurel, son varas gigantes, que las trabajan, las tuercen, las están atrás, si las ven allá atrás del caballito, esas se tuercen y con eso se hacen los arcos para hacer la ofrenda. Luego la diferencia en Oaxaca ya está hacia el sur. Bueno, pues en Oaxaca es muy distinto la tradición, es más arraigada, todavía más tradicional. Y bueno, ellos hacen una semana de Día de Muertos,
8 días normalmente, a partir del 1 de noviembre. Se hacen ofrendas, se hacen altares. Y la celebración es a mediados de octubre. Entonces, a mediados de octubre empieza la celebración y termina hasta como el 6, 7 de noviembre, perdón, la celebración de Día de Muertos. Se hacen comidas típicas, como el mole negro, los dulces típicos que conocen allá. Se hacen obsequios de viandas a las familias el 1 de noviembre a sus difuntos. Se comparte la comida, las viandas son como charolas donde se comparte con las familias, entre familias se comparte la comida. Después de que se celebran el 2 de noviembre con sus difuntos, pues se las comparten. Y luego se hacen arcos de bienvenida también, muy diferentes a los que se hacen en Michoacán, si los vieron. Se ponen muchas láminas de santos, incienso. Y por ejemplo, en la zona del Istmo, de Tehuantepec, bueno, las puertas y ventanas están abiertas totalmente con el fin de que se supone que el ánima o tu fallecido regresa a tu casa a saludarte y bueno, a convivir contigo. Entonces, por eso se abren las puertas y ventanas, se platica con ellos sin levantar la vista, precisamente por respeto, y les piden a los muertos que pues les cuiden, los protejan y que le haya buena cosecha, que haya buena pesca, con esa finalidad. Y se fijan también en los elementos, hay muy parecidos en la cuestión de las flores, hay otras que son muy distintas, por ejemplo el pan que vamos a ver más adelante, que también tiene que ver muy distinto a la región a donde se realiza, y también los elementos que llevan, algunos son muy básicos, que eso lo vamos a ver más adelante, que son elementos básicos que ustedes van a tener, saber que ya son de cajón, y hay otros que van a ser propios de la región. En cuanto a las actividades que hacen ahí en Oaxaca, pues bueno, son representaciones de cortejos fúnebres, se hacen comparsas, se hacen exhibiciones de altares, y en cuestión de gastronomía, pues tenemos el pan de yema, el chocolate, el dulce de calabaza, pan de muerto, tamales, tejocotes. Ahora nos vamos a ir hasta el estado de Yucatán, en la península. Si se fijan acá es diferente el altar es más grande, más elementos, más niveles. Ellos le llaman manic, que es el paso de las almas por los alimentos, y consideran a la tierra cuadrada, ellos la consideraban así, y que 4 dioses la sostenían, y por eso ponen 4 jícaras. Un poco también haciendo referencia a los 4 puntos cardinales. Entonces, la ceiba, que es un árbol muy sagrado maya, se pone en 3 niveles, recordando que el plano es el terrenal, el paraíso el siguiente y el inframundo el otro. Es la visión que tiene Yucatán. Y también recordemos que Yucatán, bueno, pues también va a los cementerios. Ellos todavía es más extraordinaria la tradición porque ellos, por ejemplo, sacan a sus muertos de las tumbas, los limpian con santos óleos, los purifican, los presentan a la iglesia, los bendicen y bueno, hacen un convivio con toda la familia, haciéndolos parte a ellos también con sus huesos. Y bueno, es algo extraordinario que a lo mejor a mucha gente fuera de México, inclusive a nosotros nos causaría extrañeza porque pues, no lo hacemos comúnmente aquí en Jalisco, pero bueno, para la zona de Yucatán es normal hacer ese tipo de manifestaciones. Y bueno, se ponen los altares también de forma muy distinta. Si se fijan, aquí hasta con hojas de plátano, y elementos de naturaleza, por ejemplo, las flores no solo son cempasúchil, sino también son otro tipo de flores, los panes cambian, la comida, la indumentaria, los rezos. Entonces también eso tiene que ver mucho en la diferencia de cómo celebrar el Día de Muertos. Lo que tiene que ver al estado de Hidalgo, aquí podemos hablar no solo de Hidalgo, sino de una región como tal, que es la región de las Huastecas. Recordemos que ahí se une Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, si no estoy mal. Me falta uno, son 5. Entonces no fue el otro. Hidalgo, Veracruz, sí, San Luis. Son las 5 huastecas. Y entonces ahí
el Chantolo, que es una ofrenda, es también una fiesta, un festejo precisamente del Día de Muertos. Ellos empiezan antes, con todos los preparativos. Empiezan desde 29, 28, 29 de octubre hasta los días mayores, que son 2, 1 y 2 de noviembre. Entonces ellos hacen ofrendas, casi no son altares, más bien son ofrendas. Es más bien indígena la situación, y es un sincretismo ya más entre indígena y español, porque también tiene que ver la iglesia, los elementos católicos, pero más bien es más indígena que español. Se llama Chantolo, hay muchas danzas, y son danzas muy extraordinarias con elementos humorísticos algunos, precisamente riéndonos de la muerte, claro está, y se fijan los adornos que tienen, son arcos, utilizan igual el flor cempasúchil. Y acá en la última foto y en la primera, pues son la danza que hacen los chantolos, ¿no? Los hombres se visten de mujeres y bailan, ya sea en el panteón o bailan en la iglesia, en el atrio de la iglesia, y hacen ofrendas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a San Luis, hablando de las huastecas, bueno, pues ellos, el elemento primordial en San Luis es el zacahuil, que es un tamal grandote, que también se realiza enterrado en la tierra, bueno, que es muy rico, también los invito, si algún día pueden ir allá, lo prueben, y también es parte del ritual invitar a todas las personas en el ritual a que coman del zacahuil. En Aguascalientes, yéndonos un poquito más hacia casa con nosotros, bueno, pues la tradición no es tan fuerte ni tan indígena, es más bien más españolizada. Y bueno, aquí rescatar un elemento primordial que es la Catrina, que la conocemos de distintas formas, que surgió como parte de una burla de José Guadalupe Posada hacia la familia, hacia los políticos y la burguesía en su momento. Y bueno, pues salió la Catrina, que la conocemos con diferentes nombres: Calaca, Catrina, Muerte, Huesuda, Dientona, etcétera. Tiene diferentes acepciones. Y bueno, crea José Guadalupe Posada en sus grabados, que él es de Aguascalientes precisamente, pues crea la Catrina, que conocemos y que mundialmente nos hace conocer en todo el mundo. Dentro de los elementos que Aguascalientes ya tiene elementos más españolizados, más católicos, pero no dejan pasar de hacer algunos altares muy similares hacia el sur del país, pero con elementos muy propios de ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a destacar los textiles con bordados, y también se hacen el festival, un festival muy bonito que los invito también que vayan, que ya tiene muchos años que se realiza, donde se hacen comparsas, se hacen obras de teatro, se hace un tianguis gigante, donde se venden artesanías de muchos lugares, y sobre todo textiles, porque recordemos que Aguascalientes es tierra textilera, y se hacen festivales de la muerte. Y es como le digo, ese es el festival. Me tocó a mí ir en el 10º Festival de las Calaveras, y hacen todo un programa con diferentes temas. Y claro, pues no puede faltar lo de la garbancera, que hizo popular a José Guadalupe Posada. Luego aquí les vamos a hablar del estado de Jalisco. Jalisco propiamente no tiene una celebración como tal de Día de Muertos. Nosotros no la teníamos, porque entre las comunidades indígenas que tenemos, birráricas, no se acostumbra a celebrar a nuestros muertos. Cuando tú te mueres, pues ya te moriste y se acabó, ¿no? Te despides de él, haces el ritual normal, y bueno, ya no hay una celebración. Pero hace como más de 30, 40 o 50 años, esta tradición volvió a tomar fuerza, debido a un grupo de promotores culturales que en su momento impulsaron esta tradición ahora para Jalisco, y se montan altares. Obviamente le pusieron elementos muy propios aquí de Jalisco, como el que vieron al principio, que tenía velas escamadas, que son propios de aquí de Tuxpan, de muchos lugares de Jalisco, de muchos municipios, o pan antropomorfo, porque muchas
de los entierros que se han encontrado en las tumbas de Tiro, bueno, tienen esos aspectos de ese tipo de pan, de forma de humanos así extraños, y bueno, son elementos que son muy propios de la región de Occidente. Entonces, pero normalmente nosotros no teníamos una tradición por celebrar a nuestros muertos como en el centro o en el sur del país, sino éramos más fríos, pero sin dejar de pasar otros elementos que teníamos o otras manifestaciones que sí siguen siendo fuertes, pero aunque sea así, ya después de 40 años, 50 años que tenemos celebrándolo, pues ya es una tradición en Jalisco también montar altares. Y se ha ido cada día haciéndose más fuerte y desplazando un poquito el Halloween, que también eso nos llegó un momento a demeritar por esas aculturaciones que tenemos de otros estados, que yo no digo que nunca no son buenas conocerlas, al contrario, enriquece tu conocimiento, pero sin dejar de lado lo que es tuyo. Entonces es muy importante tener bien presente lo que es nuestro, sin dejar de paso y conocer otras tradiciones. Entonces, bueno, ya se hacen más ofrendas, más municipios alrededor de la zona metropolitana hacen ya concursos, actualmente se hacen las Catrinas más grandes del mundo, se hacen eventos de concursos de Catrinas, de Catrines, concursos de altares de muertos gigantes, y bueno, ya hay un sinfín de eventos que ya en la actualidad, bueno, han fomentado y han hecho que la tradición todavía permee más y que se fortalezca más aquí en Jalisco. Y en Nayarit, la tradición tal cual no existe. Es una tradición que tiene más o menos 18 años que comenzó esta tradición, y únicamente lo que hacía la gente era hacer coronas de celoseda, y es lo que llevaban a las tumbas, nada más. No hay más. Estuve investigando desde hace mucho tiempo, porque yo estudié allá en Nayarit, y nos decían que ellos no acostumbraban a hacer un festejo o hacer un festival, sino que ahora con ese nombramiento que tuvo por UNESCO, bueno, pues eso ayudó a que se fomentara la tradición por montar altares, y pues darle su característica a ellos muy particular, porque no, en realidad no había un montaje como tal, una celebración. Entonces era muy sencillo. Las coronas incluso les decía que no eran de flores, sino eran de celoseda, tal cual. Y muy interesante, sin demeritar, porque es muy interesante también las coronas que ellos hacen, con muchos elementos, pero no era una tradición como el sur, o como nosotros, que también ya tenemos muy arraigada por la cercanía que tenemos hacia Michoacán. Bueno, pues tenemos más influencia de ellos. Entonces, propiamente es una tradición muy, muy, muy reciente. Luego aquí un poquito hablarles de los panes. Si se fijan, aquí más o menos es a grandes rasgos la República Mexicana, como hay los diferentes tipos de panes, y de acuerdo a la región donde nos encontremos, pues tenemos un pan. Sabemos que el pan normal que conocemos todo el mundo, pues ese es el redondito, que tiene su lagrimita y sus huesitos, ¿no? Que es el que conocemos comúnmente, ya relleno de chocolate, de crema pastelera, o que sabe a naranjita o a mantequilla. Bueno, ese es el tradicional, ¿no? El que conocemos todo el mundo. Pero existen otros, el de anís, el de hojaldre, el antropomorfo que les decía en forma de humano, el pan de yema que decíamos en Yucatán, el pan de hule, las escaladillas que tienen esa cubierta de azúcar con azúcar rosa. O sea, son diferentes tipos de pan que tenemos en toda la República Mexicana según la celebración y la región, ¿no? Y hablando un poquito de lo que ustedes hacen, pues bueno, no podíamos dejar de pasar las cuestiones literarias. De acuerdo a la tradición, pues bueno, todos escribimos una calaverita, precisamente con ese fin de darles estribillos que rimen al final, con rimas, y bueno, haciendo alusión a la muerte y a lo chusco también, para divertirnos un poco de la muerte. Dentro de ese dolor, pues también divertirnos con estrofas pues chuscas. Entonces aquí encontré una que se me hizo interesante, que se le hicieron a don Francisco y Madero, y bueno, pues ahí está
no corras tanto madero, detén un poco tu trope, porque con este galope te volviste naranjero. Entonces, si se fijan, ahí están las discursivas, pues, de rimas en esas estrofas, y bueno, propiamente en esta época es cuando se hacen esas narrativas que a ustedes, bueno, les encanta hacer también. Supongo que harán ustedes, ya me contarán si ustedes en esta época hacen calaveritas, que supongo que sí, porque tiene que ver con su tema. Y bueno, es una que encontré que a mí es interesante. Y hay muchísimas, ¿verdad? Y no solo a políticos, sino entre familia, entre amigos, y son cosas literarias que surgieron precisamente como parte de esa burla de la muerte. Y aquí algunos elementos. Si se fijan, aquí hay elementos muy, yo llamaría como básicos, que son los niveles, el papel picado que no puede faltar, eh, objetos personales del difunto, las fotografías, el pan de muerto. Acuérdense que aquí el pan de muerto, dependiendo de la región que estemos o que lo montemos, pues va a cambiar. Las flores, igual, básicas serán el cempasúchil, el cordón de obispo, pero puede haber. Aquí en Jalisco se me olvidó decirles que, hablando de flores, algo muy interesante es que nosotros no teníamos cempasúchil. Nosotros, cuando empezó la tradición hace 50 años aquí en Jalisco, se le ponía, se han visto que en esta época, cuando vas en carretera, se ven los campos amarillos y vemos unas flores muy grandes con pétalos grandes que son amarillas y chiquitas con pétalos medianos. Una se llama aceitilla, que es la chiquita, y la otra se llama tacote. Esas normalmente se dan únicamente en Jalisco en esta época, octubre, noviembre. Entonces nosotros no teníamos cempasúchil como lo tenía el centro y el sur. Ahora lo adoptamos, pero nuestras plantas o nuestros elementos de flor para el Día de Muertos era el tacote y la aceitilla, que son esas flores que recolectabas en el campo y bueno, asimilares al cempasúchil. Entonces, nosotros no teníamos cempasúchil. Es una tradición que también se adopta por la cercanía y la transculturización que hay entre los pueblos, entre las regiones. Recordemos que aquí entre las manifestaciones culturales no hay fronteras, entonces esa mezcla y ese vaivén, pues va, ¿no? Y hace que tomemos elementos cercanos de donde vivimos y bueno, se vayan pasando y se vayan haciendo, apropiando la comunidad de donde se encuentra. Entonces, que por cierto, ahorita al final les voy a pasar a ver si alguien conoce la leyenda de la flor de cempasúchil para que la conozcan, es muy bonita. Pues también les voy a pasar un videito y al último para que la conozcan. Pues el agua natural, se supone que en la cosmovisión pues llega el difunto cansado y bueno, pues tenemos que ponerle el agua. Velas y veladoras, aquí lo que les decía, que hay que tener cuidado porque por ejemplo en algunos informaciones dicen que 52 y que de color morado y de color rojo y de color dorado y bueno, no. Antes no había, la cera no tenía color y no había números ni nada, o sea, simplemente son cuestiones ya muy, muy contemporáneas que no tienen nada que ver con lo realmente que es la tradición. Más bien ya son loqueras, yo les digo loqueras porque la verdad no tiene nada que ver con lo que es la verdadera tradición. Si se fijan, antiguamente no había colores en las veladoras y bueno, ponías una vela hecha de cera con un pábilo muy, muy sencilla y así ofrendabas a tus muertos y les recordabas y les dabas la luz, ¿no? Eso quiere decir las veladoras, ¿no? Guiarlos hacia tu casa. Precisamente por eso se ponen en algunos lugares caminos de veladoras para guiarlos a tu casa, para convivir con tus difuntos, inclusive el espejo que también no viene aquí en esta infografía, pero también es un elemento básico, porque prehispánicamente se ponía una laja de obsidiana y eso hacía que se reflejara la persona, el muerto, a los vivos, ¿no? En este caso los espejos los traen los españoles y bueno, realiza la misma función de reflejar, se supone, a tus muertos, ¿no? Del inframundo hacia nosotros. Otros elementos importantes que también son prehispánicos, el copal, que es propiamente de México, que es para purificar, para el ambiente y que nuestro difunto llegue con toda la confianza.
y también como parte de un símbolo católico. Ya saben que cuando se hace las misas, se bendice todo con incienso, y bueno, también es parte de ese sincretismo. Otro elemento también que es muy básico y que también tiene que ver con el sincretismo, bueno, la ceniza, la cruz de ceniza, que también tiene que ver un poco la cuestión católica. En ceniza eres y en ceniza te convertirás. Entonces, recordemos que en Semana Santa es lo que nos ponen en el miércoles de ceniza, y bueno, es recordando también esa parte católica que tenemos. Otro importante que es la sal. La sal se supone que a través de los años y a través de todas las culturas, la sal es un anticorrosivo. Entonces se supone que para purificar la y que no se corrompa el cuerpo, pues bueno, recordemos que antiguamente en Egipto, por ejemplo, enterraban a los faraones cubiertos de sal para que no se corrompiera su cuerpo y los mantenía bien. Es la misma significado que tiene esto, poner la cruz de sal. Elementos también como las calaveras de azúcar, las tres, una grande y dos chicas, también tiene que ver con la cuestión de la Santísima Trinidad, otra también característica propia del catolicismo. Elementos, como ya vimos, de viento, que son los papeles picados. Normalmente puedes picarlo o puedes ya comprarlo con su ajado. Elementos del pan, como lo vimos, sean los tipos de panes. ¿Qué otra cosa que se me pase? Las flores, los objetos del difunto, no sé qué más se me pueda pasar. La comida, son como elementos más básicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya si nos vamos a otros estados, bueno, pues ya tendrá más elementos propios de la región, ¿no? El pan, la forma Verduras, frutas. de los, de las frutas, por ejemplo, también, ¿no? Tiene que ver. ¿Qué otros pasan? Los elementos de donde se depositan la comida, diferente tipo de artesanía, diferente forma de utilizarlo, ¿no? A lo mejor acá en Jalisco tenemos el botellón de barro canelo, y a lo mejor no sé, en Michoacán tienen la jarra de vidrio esmaltado, perdón, de barro esmaltado. O sea, son diferentes elementos, pero al fin y al cabo es el mismo uso, ¿no? ¿Qué otra cosa que se me pasa? Pues la toalla, el aguamanil o una jicarita, el cepillo, el peine, que es también parte de que se supone que nuestro invitado llega a peinarse, a arreglarse para convivir con nosotros. Eh, ¿Qué más? En algunos lugares les ponen el ánima sola, que tiene que ver para mí como para darle esa referencia a mi católica, que son esas ánimas que han quedado en el purgatorio y que no han salido de ahí. Bueno, la cuestión católica nos dice que si le rezas a las ánimas, bueno, ayudas a un ánima a salir del purgatorio y bueno, que sea libre, ¿no? Libre de luz. Entonces, también esos elementos que son parte del catolicismo están presentes. Y bueno, ya cuestión de la cultura popular, bueno, pues tenemos todo lo que tiene que ver con cartonería, referente a catrinas, catrines y elementos de la muerte, ¿no? Y el alfeñique, que no puede faltar en algunos elementos como en Michoacán, o en Yucatán, que tienen que ver, o en la Huasteca, que son, hay algunos de angelitos, de caras de como querubines o de borreguitos, que son parte esencial como ofrendas a sus muertos. Y que se colocan en arcos o se colocan en los altares, que tienen que ver. Y los colores de los papeles, ¿no? Muchas veces tiene que ver el color, porque también si lo vamos a ofrendar a un niño, pues nuestro altar será con blanco y azul, o blanco y rosa, porque tiene que ver con niños. Pero si es un adulto, tendrá que ver con blanco, morado y rosa, que son los tres colores esenciales: el morado con el luto cristiano, el blanco la purificación total, y bueno, el rosa, que es la mexicanidad, la risa, la alegría que tiene el mexicano, ahí se celebra, ¿no? Le han puesto en algunos lados que me ha tocado ser como jurado, bueno, nos han puesto papel negro, que bueno, haciendo alusión al luto, que bueno, es una constante actual, que es válido también en algunas ocasiones, bueno, si lo ponemos de esa forma, ¿no? Que es el luto ya actual, que es cuando muere alguien, cuando vas al velorio, vas de negro, obviamente, y bueno, haciendo referencia a eso, pues es válido.
Otra cosa es el papel naranja, que yo no es que tenga aversión, pero más bien esos son elementos negro y naranja a la cuestión del Halloween, ¿no? Propiamente. Porque nosotros lo reflejamos en naranja con las flores, con otros elementos que no tiene que ser propiamente el papel. Entonces también eso es importante destacar. Y también aquí los niveles también de los altares, pues dependiendo de la región. Por ejemplo, en Yucatán veíamos que tienen un montón de niveles y por ejemplo acá nosotros en Jalisco son 3 niveles, o por ejemplo en Michoacán son 3, 4 niveles, dependiendo de la región, o a veces nada más es un solo nivel. O sea, dependiendo de donde estemos o en la región que nos encontremos o como lo podamos montar, bueno, pues tiene que ver la forma en que están puestos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el que se enseñé al principio de la Huasteca hidalguense, bueno, si se fijan, tenía elementos de palma, hasta cerveza, bueno, pues es parte de ese sincretismo y de esa evolución que tienen ellos ahí en la Huasteca, ¿no? Muy distinta a la que hacemos nosotros, o a la que hace Michoacán, o a la que hace Yucatán, o la que hace, no sé, Nayarit, ¿no? Son diferentes formas de honrar a nuestros muertos. Pero al fin y al cabo, lo que nos une es esa celebración tal cual a nivel nacional, de celebrar a nuestros muertos y honrarlos con esto y burlarnos un poco de la muerte. Hacerla más llevadera. Bueno, por mi parte es todo. Déjenles pongo el videíto que quiero que vean sobre la leyenda del... ¿Sí la ven, verdad? No, ¿No? ¿No la ven? no. A ver, déjala pongo, a ver. Porque no quiere. ¿Ahí se ve? Ya. Ok. Vamos. Pues es la leyenda de la flor de cempasúchil. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues tienen la palabra las alumnas para cualquier pregunta que quieran formular para poder hacer su tarea, que es, bueno, pues hacer una crónica de lo que aquí se ha visto y de lo que se ha aprendido. ¿Quién quiere empezar? Graciela. Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante. Muchas gracias, Francisco. No llegué a tiempo, así que no supe dónde trabajabas, pero muchas gracias. Pero me refiero a eso por lo interesante de tu recorrido y a mí, aparte de despertarme la curiosidad y valorar la diversidad que tenemos en los estados, pues me dieron ganas de visitar los lugares que dijiste. Conozco algunos pueblos de Michoacán, entonces casi quise transportarme a este fin de semana próximo, donde yo creo que a las comunidades indígenas, a los pueblos que todavía conservan muchas tradiciones,
yo creo que están pues en manos en obra, ¿no? Así es. Haciendo todo lo previo para este próximo fin, y así ganas, iré a la Cañada de los 11 Pueblos, o iré a Quinceo, bueno, ya me dijiste de Pátzcuaro, y sí, ya me pasó que en Pátzcuaro estuve presente, fui a otra actividad, y no se puede andar, o sea, no se puede andar, y hay como una efervescencia de venta, de compra, de paseo, que quita todo fervor. Yo me enfermé del estómago, así que salí fuera de los eventos en esa ocasión que asistí. Pero bueno, me encantó tu recorrido, no solo cultural, sino de ir rescatando esos elementos que a cada quien les significan, ¿no? Y estuve pensando en el altar de la azotea que voy a hacer a mi papá, qué elemento le iba a poner. Así que muchas gracias por traer esa tradición tan viva, ¿no? Tan viva porque la conectamos con algo, no porque no la hayan heredado, sino por la conexión que hacemos con nuestras propias pérdidas. Así es. Gracias. Y fíjate que les voy a contar una experiencia. El primer año, la primera vez que fui a Pátzcuaro, fue tan desagradable que yo no quise volver a ir, porque me quedé cerca del lago, y como ya saben, digo, no me asusta nada, pues, pero digo, se pierde todo el valor real, cultural y ritual que tiene esta tradición tan bonita. Y bueno, es un degenere, porque así fue un degenere, o sea, todo el mundo, los chavos tomando cerveza por todos lados, como si eso fuera el día de campo, ¿no? O sea, o incluso me tocó en uno de los portones a oscuritas, o sea, teniendo sexo ahí, o sea, dices tú, ¿eso qué? O sea, si vienes a un ritual, serio, ¿no? Vienes a algo realmente que tienes que guardar respeto, que tienes que valorar, que es tuyo y que es para honrar a tus muertos, ¿no? A los que se fueron, no para que vengas al desmadre, a tomar cerveza y a gritar como locos, ya sea arrancones y, o sea, ¿sabes? O sea, me tocó muy mala experiencia. Ya después alguien me recomendó ir al otro lado, a Cuitzeo, a Iguazio, a Sinsunzan, y bueno, otra cosa, súper respetado, entras en un misticismo que de verdad entras a la dinámica, la gente los purépechas son tan buenas personas que inclusive te acercas a ellos a escuchar cómo rezan, con todo respeto, te invitan a una canela porque hace muchísimo frío en ese momento, y la verdad es un misticismo que se vive, que la verdad no es lo mismo que se los cuenta que lo vivan, ¿eh? De verdad, les invito a que vayan y lo vivan de verdad. Gracias. Francisco, ¿dirías, por ejemplo, iniciativas como en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, con estos desfiles tan apabullantes, tan producidos, o lo que se estuvo realizando aquí en San Pedro, dirías que podrían de algún modo contribuir a que se deje de lado el verdadero sentido de la festividad como tradición en este afán de comercializar o de sacar partido turístico? Sí, fíjate que desgraciadamente todo lo han metido a cuestión turística. Ese es el eterno, sí que decimos eterno pleito entre turismo y cultura, porque nunca se han sentado a trabajar en conjunto. Nunca ha habido una sinergia, entonces siempre cultura preservar lo más tradicional y rescatar eso. Y turismo se dedica exactamente ¿cómo te lo diré? ¿Cómo te lo pongo para explicártelo? Haz de cuenta que tenemos a un bailador tradicional de Tierra Caliente contra un bailarín del folclórico de esta, ¿cómo se llama? Amalia Hernández. Amalia Hernández. Si te fijas, el tradicional, en algunos casos, llega a ser aburrido, en algunos casos. Y el de allá de Amalia Hernández es vistosísimo, y gritan, y bailan, y brincan, pero pues se pierde el contexto. Es lo mismo que pasa con la cuestión del Día de Muertos. Sí, es muy bonito. Yo he ido al de México y me gusta muchísimo porque atrae a mucho turismo. Yo he estado ahí y me ha tocado que ves a